Tiene la tendencia a ocultarle al juez los aspectos patrimoniales y económicos de un padre y una madre que vamos a tener que utilizar nosotros luego para fijar cuáles son las obligaciones económicas de cara a los alimentos de los hijos. Todo ese tipo de trampas procesales a veces tienen mal resultado, sobre todo cuando al final los niños ya son los que van a sufrir las consecuencias de una decisión equivocada. La custodia compartida no significa que de esta manera el padre tenga que dejar de cumplir determinadas obligaciones. Hay que recordar siempre que cuando hay ruptura, los ingresos se dividen por 2 y los gastos se multiplican por 3 o por 4. Claro, ya la situación no es la misma. La pensión compensatoria tiene una finalidad de reparar el desequilibrio que se produce en el momento en que se produce el divorcio. Los niños, hasta ya de bebés, se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Un chiquillo, pues, 11 añitos, después de la entrevista, y se marchaba aquel chavalote. Cuando ya estaba en la puerta va y me dice: Luis, ¿me das el número de tu teléfono móvil? Bueno, es que yo soy el juez, no te puedo dar mi teléfono, ¿para qué lo quieres? Para llamarte si te necesito. Fíjate. Hoy en El Divorcio se sale contamos con un invitado muy especial que va a ayudarnos a comprender cómo funciona un juicio de divorcio, así como qué otras herramientas para negociar una ruptura podemos utilizar para minimizar la factura económica y emocional. Se trata de don Luis Aurelio González Martín, magistrado y titular hasta su reciente jubilación de uno de los juzgados de familia de Madrid. Cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas y sabe por experiencia propia cómo y cuánto han cambiado las cosas en materia de rupturas. De su experiencia podemos aprender mucho, por ejemplo, sobre qué no hacer jamás ante un juez si queremos ganar. Buenos días, Luis Aurelio. Encantada de tenerte en el podcast del Divorcio se sale, y sobre todo porque has venido de muy lejos, de Madrid, para estar aquí conmigo y poder hacer aportaciones, creo que importante, para aquellas personas que están sufriendo un momento de separación o de divorcio, y más cuando que tú has sido juez, magistrado de un juzgado de Madrid, un juzgado de familia, y me gustaría que nos explicaras, Luis Aurelio, ¿cuál es el ABC de un juicio de familia? Bueno, pues muchas gracias, efectivamente, Elena, pues por esta oportunidad de estar aquí charlando de manera distendida y amable sobre temas tan impactantes como son los que se refieren a la ruptura familiar. Bueno, pues un juicio de familia pues es el final de un momento en el cual pues se podrían haber arreglado las cosas de otra forma, y normalmente muchas veces el comienzo de una larga batalla con situaciones muy desagradables, muy tensas y muy duras. Eso es un juicio de familia, es como hemos dicho en alguna ocasión, ¿verdad?, la guerra judicial, donde luego pueden haber heridos y secuelas, etc. Por eso muchas veces la sensatez de abogados, de abogadas de familia, ¿no?, que saben asesorar y defender a los intereses de sus clientes, pero también son conscientes de que efectivamente un juicio de familia es algo en el que se va a debatir pues el bienestar o la estabilidad de todo un grupo durante muchos años, es algo a tener en cuenta. Y también la propia sensatez de los implicados, es decir, como se dice en derecho, como tú sabes, las partes, ¿no? Las partes son el padre, la madre, el cónyuge, la esposa, el marido, la esposa, tal, son las partes. Yo recuerdo que una familia hace muchos años, a los que también con el beneplácito de sus abogadas decidieron ir a un proceso de mediación hace 25 años, ya que todavía no se conocía mucho de estas cosas. Una de las cosas que me dijeron es, mire, después de haber ido a unas sesiones de mediación, lo más importante es que hemos cambiado hasta nuestro lenguaje. Dice, ya no hablamos de eso, de las partes. Hablamos del que fue mi marido, que sigue siendo igual de impresentable porque por eso me divorcié, claro, pero es el padre de mis hijos y se llama Pepe. Él ya no soy la parte contraria, soy Margarita, su exmujer y madre de sus hijos. Y los hijos no son los menores y las menores, los hijos son Ángel, Juan y Pepita, que son así, tienen nombre y tienen esencia. Claro. No son solamente
palabras procesales, Y una vez que ya, pues que habían cambiado esa forma de hablar, que llevaban así durante 10 años, con la ruptura completa del diálogo, pues con la intervención de las mediadoras y de la ayuda también de sus abogadas, pues en este caso consiguieron, y me lo dijeron, hemos conseguido recuperar el diálogo después de 10 años. Hemos sido capaces de hablar como padre y como madre, cosa que no habíamos podido hacer desde que habíamos comenzado la ruptura. Bueno, pues muchas veces, como decíamos, en el juicio es un poco, a veces, pues donde se va a mezclar todo ese tipo de cosas y se va a dejar en manos de un tercero, que la ley le da ese poder, que en este caso era yo, cuando estaba de magistrado de familia, la capacidad de decidir, fíjate, sobre pues cómo tienen que comportarse un padre y una madre, cómo tienen que actuar respecto de sus hijos, si van a hacer la comunión o no van a hacer la comunión, si van a estudiar inglés o no van a estudiar inglés, si van a hacer un viaje al extranjero o no lo van a hacer. Pues todo eso, en vez de decidirlos ellos y ellas, eso lo decido yo, que es mi trabajo. Y olvidan que eso es un trabajo. Pero y Luis Aurelio, tú como juez que has sido, sí. Un juez de familia, ¿en qué cosas tienen en cuenta a la hora de resolver? ¿Qué cosas le dais importancia cuando celebráis un juicio? Sí. ¿En qué os fijáis? ¿En los documentos, en los vídeos, en los audios, en los interrogatorios, las preguntas que se le hace a los progenitores, no a las partes, pero a los progenitores? Sí. Muy interesante lo que planteas. Vamos a ver, tenemos que partir de una cosa que hay que tener muy en cuenta, que el juicio de familia no es un juicio igual o equiparable a otro tipo de juicios que no son de familia. Eso que es una obviedad, pero hay que tenerlo siempre muy en cuenta. En el mundo del derecho, para los que sean profanos en estos temas, se habla de una cosa que es justicia rogada. La justicia rogada es aquellos juicios, digamos así, en los cuales todo lo que resuelve el juez es sobre lo que piden las partes que tienen un pleito, ¿no? Todo lo que no pidan o no dejen de pedir, pues eso el juez no entra. Pero en familia, cuando hay menores o discapacitados, ya no es justicia rogada. Ahí el juez o la jueza actúa con facultades públicas. Entonces es un juicio semipúblico. Hay cuestiones que son de decisión de las partes y otras que el juez tiene superioridad, digamos así, legal para pues hacerlas e imponerlas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Y entonces, claro, para empezar, pues la ley procesal, como sabes, dice una cosa muy importante y es que en familia, que hay unas especialidades que no hay en otro tipo de juicios, pues con la demanda y con la contestación, es decir, con esa, digamos, papel, digamos, inicial, que es el que abre ya el litigio y la otra parte contesta lo que se dice, hay que aportar todos los documentos de contenido económico. Porque claro, hay una tendencia a ocultarle al juez los aspectos patrimoniales y económicos de un padre y una madre que vamos a tener que utilizar nosotros luego para fijar cuáles son las obligaciones económicas de cara a los alimentos de los hijos. Entonces, una cosa que, claro, los jueces muchas veces de familia pues nos llama la atención es que siendo cuestiones relacionadas con los alimentos y el bienestar de sus hijos y sus hijas, padres y madres tiendan a ocultar su verdadera situación patrimonial. Entonces, claro, vamos primero a buscar esos documentos, a ver cuánto ganan. Eso es. Y a ver cuántos gastos tienen. Ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Y esto que parece una obviedad, pues resulta que en nuestro país, como sabes, Elena, hay una tendencia a que el juez tenga que convertirse en un detective privado, que no es su función. Hay que ocultarle al juez las cosas. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Porque claro, los jueces luego no somos tontos, nos damos cuenta muchas veces de lo que se pretende hacer. Yo he tenido, es que esto es, ya digo, parece mentira, pero en otros países, a veces digo yo en otros países civilizados, no que el nuestro no lo sea, pero es que a veces llama la atención. Yo he tenido juicios, como tú habrás tenido clientes, que vienen de otros países, ¿no? Algunos de ellos extranjeros, tienen otra nacionalidad. Pues yo me acuerdo, pues un señor que era suizo, el hombre, y cuando yo le preguntaba, bueno, vamos a ver, aquí tengo yo todos estos documentos, no, realmente cuánto gana usted tal, y dice, no, es que además tengo unos bonos que me pagan todos los años 10.000 euros más, y además sepa usted que tengo, es decir, no que no ocultaba, sino que me aportaba mucho más.
para que yo pudiera resolver sensatamente. Porque claro, si tratan de ocultarme, tratan de esconderme cosas, claro, yo tengo que velar porque esos niños o niñas estén en la mejor situación posible, porque el interés suyo es el que a mí me ocupa, pues a lo mejor resulta que yo me voy a decir, bueno, pues a lo mejor es que aquí hay unos signos externos que me dan que pensar que tienen ingresos ocultos, y a lo mejor te encuentras con lo que no esperas. Correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces nosotros nos fijamos en ese aspecto documental. Los interrogatorios, también hay que tener cuidado con los interrogatorios, Irene, tú lo sabes. Aquí hay una cuestión ahora que se dice mucho, porque yo lo veo en muchos medios, en televisión, etcétera, que dicen, la persona que está en un juicio, bueno, penal, o en este caso también civil, tiene derecho a mentir. Bueno, cuidado con eso. En penal, la Constitución lo que dice es que el ciudadano tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, que eso es distinto. La mentira es mentira aquí, allí y donde sea. Si alguien miente para defenderse, evidentemente no va a ser un delito de falso testimonio como un testigo, es que eso es lo que confunde. Pero cuidado, yo valoraré, dice, bueno, no declara contra sí mismo y no se declara culpable. Pero si está declarando sobre ciertos hechos de su asunto y está mintiendo, yo eso luego lo puedo valorar en la sentencia y decir, sobre esto mintió. Y en los interrogatorios muchas veces en familia también pasa esto. Es decir, tenga cuidado con cuestiones que pueda suceder, que trates de mentir sobre la situación personal, patrimonial, etcétera, ¿no? Pues yo no consumo drogas, yo no consumo tal, yo no sé qué, que luego cuando salga la prueba objetiva se vea que es así y que era verdad y tú me has mentido en el juicio, y eso el juez lo va a tener muy en cuenta. Entonces esas cuestiones también las valoramos. Valoramos también mucho, bueno, pues primero la facilidad y que se nos facilite el cumplimiento de las pruebas, la realización de las pruebas. Cuando se acuerda una prueba, bueno, pues pericial psicológica o una prueba, ya digo, del equipo técnico psicológico, acudir a las entrevistas, hacer los test. Si hay una duda sobre consumo de drogas, etcétera, pues acudir a las pruebas para ver que no tiene consumo y no tratar de decir, bueno, pues ahora me corto el pelo para que no puedan analizar los cabellos, cosas así. Todo ese tipo digamos, de un poco de trampas procesales a veces tienen mal resultado, sobre todo cuando al final los niños, las niñas son los que van a sufrir las consecuencias de una decisión equivocada. Y Luis Aurelio, ¿qué es el peor error que puede hacer, ¿no?, una parte, ¿no?, un padre o una madre en un juicio de familia? ¿Cuál sería de los errores que más molesta a los jueces de familia? Sí, pues yo creo que principalmente es este tema, ¿no? Son los ocultamientos. Porque todo el mundo tiene derecho, lógicamente, a defenderse y a tratar de sacar la mejor ventaja procesal, es evidente, y para eso tienes buenas abogadas. Pero no hay que olvidar nunca, ya digo, que de lo que se trata del proceso donde no hay hijos o hijas y el proceso en el que hay hijos e hijas. Donde hay hijos e hijas, pocas bromas, porque el juez lo que tenemos que ver es llegar a la conclusión de que efectivamente hay una intención de cumplimiento de lo que se llaman las obligaciones parentales, que eso es algo que siempre, el contenido de la patria potestad, tanto del padre como de la madre, son un conjunto de obligaciones parentales de cumplimiento hasta que los hijos ya son mayores de edad, y en muchos casos, hasta en los temas económicos, hasta que tienen independencia económica. Entonces, ese tema de tratar de ocultar bienes patrimoniales, ocultar situación económica, ocultar situaciones personales, etcétera, puede ser muy dañoso. Y luego también, yo muchas veces me he fijado cuando una de las partes empieza a hablar o a hacer muecas o ¿no? Bueno, eso ya es una falta de respeto, ¿no? No, aparte de falta de respeto, y yo muchas veces se lo he dicho, primero que nos desvían la atención a los jueces cuando estamos centrados en lo que estamos escuchando, tiene muchas veces el efecto contrario de lo que se pretende, ¿no? Porque se trata porque además no hay que olvidar que en un juicio, tal y como está la disposición actualmente de las salas de audiencia, de salas de juicios, los jueces y las juezas, bueno, en general, percibimos más de lo que la gente piensa. Desde el estrado donde estamos, que se está grabando el juicio, etcétera, pero
vemos hasta el más mínimo detalle, percibimos hasta el más mínimo detalle de lo que está sucediendo en los bancos de la sala. Entonces, y también esto es extensivo también a los profesionales que están en sus correspondientes lugares de defensa, en este caso. Y eso, como tú dices, es hacer gestos de desprecio a lo que dice el otro, de negar, etcétera. Eso, con independencia de que es una falta de educación, es una falta de comportamiento en sala, que además incluso puede ser sancionado por el juez, ¿no?, ante este tipo de comportamientos. Y además, desde luego, muchas veces dice poco de lo que en el fondo está pensando. Claro. ¿Y qué es, Luis Aurelio? Eh, ¿Qué es lo que más molesta a un juez de familia sobre un abogado que está en el estrado y está celebrando el juicio? ¿Qué es de las cosas que te ha llamado la atención de cómo puede ser que este abogado esté haciendo estas cosas en sala? Bueno, normalmente el ejercicio de la función de la abogacía no es tarea fácil. Yo a veces pues, he tenido alumnos en los juicios y demás y han dicho, ay, fíjate el abogado, la abogada, lo que ha hecho, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Digo, cuidado con criticar, que hay que estar ahí. Exacto. Es verdad, es fácil criticar y juzgar. Claro, hay que estar ahí porque, claro, efectivamente muchas veces, a lo mejor ves, yo que ya digo, he sido ya juez durante muchos años, pero al principio, antes de ser juez, pues fui abogado unos años. Muchas veces las abogadas y los abogados, como sabéis, pues sois depositarios de determinadas cuestiones que no podéis desvelar por confidencialidad con vuestros clientes. O que pueden ser perjudiciales también para la defensa. Y eso, bueno, pues muchas veces pues, pone una situación a veces pues, muy difícil de abordar. Pero eso es distinto del comportamiento excesivamente agresivo, insolente con el compañero contrario, ¿no? Y con el propio tribunal. Ahora, se puede hacer una estupenda defensa de intereses de parte sin necesidad ni de pegar gritos, ni de faltar al respeto al contrario, y mucho menos al tribunal. Con eso a lo mejor se puede conseguir que el cliente pueda decir, hay que ver cómo se ha puesto mi abogada, qué gritos pegaba, y tal. Pero eso al final no va a conseguir nada, ¿no? O sea, el saber comportarse en sala, porque para eso hace falta formarse y además tener años de experiencia. Precisar otra vez el contenido de las preguntas. Es decir, muchas veces los interrogatorios, tanto a testigos como al demandante o demandado, etcétera, muchas veces pues, no tiene por qué ser un interrogatorio de cientos de preguntas que no conducen a nada y se invalidan unas con otras. Siempre yo recuerdo que un gran abogado antiquísimo, ¿no?, ya fallecido, y él decía siempre, el no preguntar en muchos casos por parte del abogado no va contra la dignidad de la función del abogado. Muchas veces el abogado dice, no pregunto y es lo mejor que puedo hacer. Claro, el cliente dice, no ha preguntado, no, a lo mejor no ha perdido la oportunidad, la ha ganado. Es decir, no preguntar en muchos casos no va contra la dignidad de la abogado, sino todo lo contrario. Entonces, muchas veces, bueno, pues se trata de hacer preguntas confusas, tal, y tratando, pues muchas veces, de quien tiene que responder diga lo que quieres escuchar, y muchas veces no es eso lo que se trata. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, ¿verdad? Porque entonces, y luego eso, con respecto a la parte contraria, el tratar de utilizar, y eso además que deontológicamente, como sabes, está prohibido, y además ahora ya expresamente se vuelve a incidir en la sanción de estos comportamientos, de vulnerar la confidencialidad entre abogados. Las conversaciones entre abogados, entre abogadas, esas son absolutamente confidenciales. Eso no puede llegar a juicio, porque entonces si se quiebra la confidencialidad, se quiebra todo el sistema jurídico de nuestro país. La confidencialidad, como la sacerdotal, ¿no? El secreto de confesión, la confidencialidad entre los abogados, entre las negociaciones que llevan a cabo, la confidencialidad también de las negociaciones o de las conversaciones entre fiscales y abogados, etcétera. Eso tiene que estar preservado jurídicamente absolutamente. Si se vulnera la confidencialidad, se vulnera la confianza y la base fundamental del derecho procesal y sustantivo. Ya digo, en los países anglosajones, me decía un día un abogado, un compañero tuyo, que ejerce en varios países, es un abogado internacional en España, en varios países, dice, mira, hay cosas aquí que yo podría hacer en España que no se me ocurre ni pensarlas.
en Inglaterra, ¿no? En ese tema Sí, 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 sí. de confidencialidad. En estos países los abogados hablan, etcétera, incluso ellos mismos dicen, bueno, esto ya sabes, compañera, que esto es confidencial, de esto no va a salir en juicio, esto pactamos que este tipo de cosas no pueden darlas, y eso, vamos, es absolutamente Totalmente de respetable. acuerdo. A mí me pasa muchas veces con clientes, sobre todo extranjeros, que me dicen, ¿me puedes pasar, y no extranjeros, también Sí, los sí, clientes nacionales de aquí, españoles, oye, ¿me puedes pasar los emails que te mandas con la compañera, con el abogado contrario? Y digo, no, no, esto es confidencial. claro, 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 Esto claro. no, vamos, esto Es ya que, si es no que- podemos trabajar, Claro, claro, ya, es que entonces si eso se vulnera, se levanta y se hace, entonces claro, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando hay personas en el derecho penal que tú sabes, pues que acuden son autores de un delito, lo que usted sabe, pero todavía se está investigando, van a su abogado y le confiesan, ¿no? Y el abogado le asesora en derecho, lo que tienes que hacer es entregarte, ¿verdad? Pero lo que no puede hacer el abogado es coger el teléfono y llamar a la policía y decir, tengo aquí el autor. sí, sí. Eso, incluso en la historia de la abogacía, en muchos casos, pero en algún caso en Italia muy famoso, que llevó al suicidio de un abogado. Suicidio de un abogado porque de su despacho llegó una persona que le estaba buscando a la policía y no sabían quién era una localidad pequeña, ¿no? Pequeña, y este hombre pues fue a hablar con el abogado en consulta y tal, y alguien del despacho imprudente lo escuchó y lo comentó fuera. Lo comentó fuera. Entonces, claro, inmediatamente lo detuvieron al señor aquel. Claro, él había salido de su despacho y no pudo soportar esa presión de haber sucedido y el hombre pues se quitó la vida porque como abogado no podía soportar que se pudiera pensar que él había denunciado. Sí, sí, sí. Es que es algo que la gente tiene que tener mucho respeto porque cuando se deposita la confianza en un profesional, un abogado, una abogada, se deposita la confianza en un sacerdote, por ejemplo, en confesión, o de otras religiones, en un pope ortodoxo o en un rabino judío. Es que eso es algo que se hace depositario de lo más importante en este mundo, que es la confidencialidad, la certeza de la... Si eso se desvela, si eso es lo que dices, ese sacar a colación, es que resulta que la abogada, mi abogada compañera contraria tal, me dijo en un email que estaría dispuesta a que su cliente pagara 1.000 euros. Pero vamos a ver, es que eso son negociaciones Sí, sí. absolutamente Es que cada reservadas. vez yo me encuentro más abogados y compañeros que se están saltando. El otro día me pasó con un recurso de apelación que Sí. lo que habíamos hablado dentro de sede judicial antes de celebrar el juicio, la abogada contraria lo estaba revelando en el recurso de apelación. Claro, a mí esto me implica que tengo que denunciar en el Colegio de Abogados esta actuación, efectivamente, porque estos abogados al final acaban haciendo el mal a otros compañeros y no se puede permitir este tipo de... Porque entonces ya no se entra en reglas de juego procesales correctas de un Estado de Derecho, ¿no? Se entra en otras cosas. Correcto. Se entra en cotilleo, se entra en supercherías, se entra pues, en espionaje. Vamos a ver, eso no es. No puede ser. Pues hay unas reglas que hay que respetar y para mí, sobre todo la confidencialidad en ciertos temas, tiene que ser absoluta. Que luego ya a lo largo del juicio se irán saliendo una serie de pruebas de cosas y ahí ya valoraremos y resolveremos en sentencia. Si no han llegado a un acuerdo, que siempre es lo deseable en temas de familia. Claro. Y una cuestión que me gustaría saber tu opinión, Luis Aurelio. Tengo la sensación, ¿no?, que los hombres hoy en día tienen la sensación de que pierden todo, la casa, los hijos, Sí. o sea, que hay incluso denuncias de violencia, ¿no?, de forma injusta o que son denuncias falsas. Desde tu práctica que has tenido durante tantos años en el ejercicio de la profesión en la judicatura, ¿cómo ves el paradigma de los hombres cómo se encuentran en la actualidad? Bueno, eso es efectivamente también a veces es un lugar común decir este tema de que el hombre pues, se siente muchas veces perjudicado, ¿no? Perjudicado en estos temas, puesto que viene precisamente de que antiguamente hubo épocas en que la custodia hace muchos años se le daba al marido, fíjate, La ley del péndulo, ¿no? Claro, luego ya pasamos a la custodia prácticamente siempre exclusiva en favor de la madre cuando los hijos eran menores de edad y de allí entonces luego ya bueno, se pasó a otras situaciones. Entonces, bueno, vamos a ver, primero hay que tener en cuenta que la ley en familia, las leyes sustantivas y procesales de familia, lo que pretenden es que los hijos estén lo mejor posible.
O sea, no se pretende despatrimonializar al padre ni dejarle la indigencia en beneficio de que la madre pues, tenga una situación mejor. Lo que se trata es de que, primero, bueno, los hijos estén bien y después se equilibre la situación entre el marido y la mujer cuando sea necesario equilibrarla. Pero en principio que estén los hijos lo mejor posible. Ya no es tan frecuente que siempre se dé la custodia de los menores a la mujer, a la madre. Entre otras cosas, porque ya nos hemos encontrado, yo ya me he encontrado con chicos muy jóvenes, hombres, que son excelentes padres, pero excelentes padres incluso con los bebés. Yo he llegado a ver juicios donde el padre joven se le veía mucho más capacitado para atender a los nenes, no lactantes, sí, sí, 2 años. 2 años ya, y para atender a aquellos chiquillos, ¿sabes? Frente a la madre. Y luego existen también otros modelos, pues como yo sé que tú eres gran valedora del tema de la custodia compartida también, ¿no? Sí, a mí me encanta. Claro, pues entonces, y en la custodia compartida, pues, pero claro, ahí también, y estoy seguro que tú con tus clientes se lo haces saber, la custodia compartida no significa que de esta manera el padre tenga que dejar de cumplir determinadas obligaciones. Correcto. Es decir, yo con la custodia compartida ya no tengo dejo de pagar, ya no pago al 50%. Claro, que esto es muy frecuente, ese pensamiento. Si te das pues, la custodia compartida, ya el tema del piso, como ya no es atribución a los hijos con la madre, que es la custodia, no pagas alimentos, vamos a ver. No hay que confundir. Incluso yo a veces lo he visto en televisión, que en algunos programas, etcétera, que se ha confundido lo que es la custodia compartida con la custodia repartida o la custodia alterna. Eso es una cosa distinta. Una custodia compartida, como sabes, es compartir. O sea, hay ruptura, hay atención conjunta del padre y de la madre a esos hijos a pesar de la ruptura y tienen que colaborar en que aquello funcione bien. Por ejemplo, si aunque hayan roto y estén divorciados, etcétera, si los niños están enfermos o lo que sea, darle labores de asistencia razonables para poder quién lleva al niño al hospital, quién va a visitar, tal. Porque lo otro es una custodia alterna, una semana con uno, una semana con otro. Eso no es compartir, eso es alternar. Sí, sí. Niño con la maleta una semana, niño con la maleta otra semana, para acá y para allá, para allá. Entonces, bueno, eso es otro modelo, a lo mejor quieren que sea la custodia alterna, bien. Quieren que sea repartida, uno con uno y uno con otro. Ahora, los modelos, y eso las abogadas de familia lo sabéis bien, si el tema de la custodia compartida, tienen que tener un planteamiento parental suficientemente ambicioso para que aquello pueda funcionar. Entonces, cuando eso es así, entonces el hombre no tiene por qué sentirse el padre, porque sentirse menospreciado, ni vulnerado, ni indefenso ante, porque eso se resuelve bien. Normalmente cuando dicen, es que perdemos todo, bueno, pues que a veces es que se pierde todo, porque cuando no hay más remedio, que parte de su sueldo tiene que ser dedicado a los alimentos de sus hijos, porque tienen que vivir. Yo aquí, no sé si pensarás lo mismo, yo a veces la sensación que tengo, sobre todo en los divorcios, sufre mucho la clase media, ¿no? O sea, sí. ¿no? Aquellos progenitores que sus ingresos son inferiores, ¿no? A 2.000 euros. Claro. En cambio, ¿no? Las partes, ¿no? Donde a lo mejor el señor, el padre, tiene una retribución alta, ¿no? Que nos encontramos, ¿no? Sobre todo que hoy en día tenemos una sociedad muy polarizada, o los que ganan de 10.000 para arriba o los que ganan de 2.000 para abajo. Lo que nos estamos encontrando muchas veces en derecho de familia, ¿no? Todos los operadores jurídicos. ¿Tú opinas, Luis Aurelio, que a veces los que ganan bastante económicamente, la pensión de alimentos no está tan ajustada a ese nivel de vida y no se le da ese nivel de vida a esos menores? Bueno. Porque no es lo mismo el que gana 2.000 que gana 12.000 al mes, y los niños tienen otro tipo de vida. Bien, vamos a ver. En principio, las obligaciones de alimentos tienen que estar en función de la capacidad que tiene quien tiene que pagarlos y las necesidades de quien tiene que recibirlos. Entonces, claro, vamos a ver, es que resulta que el padre es multimillonario. Bueno, pero las necesidades a lo mejor de los hijos no son tantas como para que el padre multimillonario tenga que pagar una pensión muy elevada. Porque si el padre es multimillonario, fenomenal para sus hijos, que el día que tengan que heredar van a heredar o les va a hacer muy buenos regalos y tal. Porque si las necesidades de los hijos son las que son, esas son las que tiene que cubrir el padre o la madre, gane mucho y adaptarlo en consecuencia. Entonces, a veces existe ese error, ¿no? Es decir, como el padre gana mucho, que haya muchas obligaciones de alimentos. Cuidado,
Lo que pasa es que muchas veces... Otra cosa es que si efectivamente durante el matrimonio los hijos iban a un colegio privado, por ejemplo, y en ese sentido, pues, o tenían una serie de actividades extraescolares que se quieren mantener y las puede pagar el padre, bien está. Ahora, imagínate que, porque yo a veces siempre lo he dicho mucho a los abogados de familia y a las partes, hay que recordar siempre que cuando hay ruptura, los ingresos se dividen por 2 y los gastos se multiplican por 3 o por 4. Claro, ya la situación no es la misma. Pero claro, cuando entra todo, los dos trabajan en fondo común, esto es maravilloso. Hay para ir a Verez, esquiar y tal. Eso es. Pero cuando ya viene la ruptura, resulta que ya cada uno tiene que atender al piso alquilado, que va el otro, sus alimentos. Si encima va a constituir otra familia, imagínate lo que tiene por encima, por delante. Y además los gastos se incrementan notablemente. Entonces, eso es lo que hay que ponderar bien. Es decir, primero vamos a ver, si usted tiene unos ingresos X que durante el matrimonio, cuando estaban casados, permitían permitir que los niños pues, fueran a un colegio privado, etc. Pero en el momento que llega la ruptura, a lo mejor el padre no puede mantener un colegio privado que cuesta 3.000 euros todos los meses. Correcto. Y a lo mejor esos niños pues tienen que ir a un colegio concertado, que también puede tener muy buena calidad de enseñanza, y tal. Eso hay que valorarlo y eso hay que ponderarlo. Y eso, Elena, muchas veces quien mejor lo saben son los implicados, los interesados, el padre y la madre y sus abogados, muchas veces más que el juez, porque si al juez al final, con el conjunto de pruebas, no le llega una certeza sobre todas esas cosas, a lo mejor puede luego salir una cosa que vaya usted a saber qué es. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, es muy importante. Es decir, aunque se tengan muchísimos ingresos, si las necesidades de los hijos quedan suficientemente cubiertas con aquella pensión de alimentos, no significa que tenga que tener una pensión desorbitada. Otra cosa es la cuestión de la pensión compensatoria respecto a la mujer. Ese es otro tema. El tema de la pensión compensatoria, ¿cómo lo ves? Bueno, pues vamos a ver, la pensión compensatoria, como sabes de sobra, tiene una finalidad de reparar el desequilibrio que se produce en el momento que se produce el divorcio. En el momento de la ruptura, ahí puede haber un desequilibrio y eso es lo que se trata de remediar con la pensión compensatoria por parte del juez. No es una pensión de alimentos en favor de la mujer o del marido, ni tampoco es una indemnización. No, es simplemente reparar el desequilibrio. Entonces, si en el momento que se produce el divorcio hay desequilibrio notable, imagínate pues, que la esposa pues, ha vivido 20 años, no ha trabajado, no ha tenido ocupación, etc. Y él es un magnate de estos informáticos que gana cientos de millones y de miles de millones. Pues hombre, evidentemente ese desequilibrio que se da, pues, hay que repararlo para que por lo menos durante toda la vida o durante un tiempo pueda la mujer en este caso tener la pensión compensatoria. O el marido, pues, muchas veces es más excepcional, pero también se da. Ahora mismo hay mujeres que ganáis mucho más dinero probablemente. Pero no se ven tantas pensiones compensatorias. No se ven tantas porque muchas veces o no se piden o tampoco los casos existen con esa claridad. Muchas veces porque fíjate, yo creo que en estos casos ellas sois tan inteligentes que llegan a muchos acuerdos antes que llegar a un juicio que permita pero yo he visto hombres que han pedido pensión compensatoria, porque el desequilibrio era pues, muy, muy fácilmente apreciable. Entonces, lo que hay que hacer es ese desequilibrio, respetarlo. Claro, puede suceder que a lo mejor con eso la pensión compensatoria sea solamente temporal, de unos años. Claro, es una chica joven que durante un tiempo puede buscar trabajo, etcétera, correcto, y entonces puede tener una pensión compensatoria de 3 años que le facilite el proceso, ¿no? el proceso, la transición. Claro, ya estas pensiones ya, digamos, vitalicias que se daban antiguamente, en casos, claro, pero eran casos ya de personas, señoras pues ya de muy avanzada edad y que prácticamente no tenían posibilidad de salir adelante. Entonces, bueno, pues en eso había que compensarlo. Por eso, y yo creo que lo he oído comentar a vosotras, abogadas de familia, más de una vez, el tema de los contratos, estos que se llaman matrimoniales, ¿verdad? Sí, capítulos prematrimoniales. Exacto, esto, yo creo que eso ya se hace en Estados Unidos. Sí, llevan ya 20 años, 25 años. Y ya ahí sientan un poco las bases
que como todo, luego hay que ver si las circunstancias en el momento si se pueden adaptar a lo que se había pactado, porque a lo mejor luego resulta que no se puede, ¿no? La cláusula rebus sic stantibus, Sí. las cosas en el momento en el cual, pues luego hay que cumplir aquello. Pero si ya existen unas previsiones de futuro, pues eso es muy bueno. Y esto lo que exige yo creo que es sinceridad entre las partes. Sí, porque yo pienso, Luis Aurelio, que no sé si compartirás lo mismo que yo, que en las parejas en general Sí. hay tabú en hablar de temas económicos y patrimoniales, y por eso hay unas ocultaciones, unas infidelidades financieras importantes. Precisamente cuando hablamos a veces de la prueba documental, ¿no? Esto comentabas antes, ¿no? De las pruebas que nosotros valoramos los jueces en familia, los documentos públicos, privados, ¿no? Interrogatorio de partes, prueba de testigos, etcétera. Pues muchas veces el problema de las pruebas documentales suelen venir de ahí, de que hay un prurito, por ejemplo, cuando imagínate préstamos entre parientes, a veces no se documentan, porque mi hermana deja un dinero y a veces no se hace un papel, como se dice. Y luego resulta que eso se siente aquí. Eso es tremendo, porque hay ese prurito que tenemos en nuestro país en muchas cosas de que parece que contar el dinero es de mal gusto, ¿no? Cuando se da el dinero hay que contarlo, ¿no? Esto es una tradición muy antigua y en nuestro país a veces cuando daban el dinero en el banco o la vuelta de una cosa, la gente no lo cuenta, no es de mal gusto contar las cosas porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces muchas veces, esto que dices, hay casi un prurito de no hablar de estas cosas económicas cuando se están formalizando relaciones que van a ser para siempre. Pero yo creo que una pareja que quiere hacer su futuro y que quiere unirse y que quiere tener hijos, etcétera, primero tiene que tener sinceridad, tiene que tener las cosas claras y muchas veces pues dejar claro y todo qué va a pasar si esto se lo ve. Yo he oído muchas veces, no, es que no pactamos, por ejemplo en Madrid, claro, en Cataluña separación de bienes de primer grado, pero en Madrid pues no se pactó separación de bienes porque era una muestra de desconfianza ir a hacer capitulaciones con separación, porque vaya, si nos vamos a casa y nos queremos mucho, pues no pensamos en temas económicos. Lo primero hay que pensar en los temas económicos. Si os queréis, lo primero lo económico. Y prever estas cuestiones de futuro. ¿Qué va a pasar si un día de mañana, por lo que sea? Y luego, cuando las cosas suceden, pues hablar con lealtad y con la sinceridad posible. Porque, evidentemente, no vamos a hablar de lo que se llaman los sincericidios, ¿no? Que hay gente que por exceso de sinceridad provoca daños mayores, ¿no? Pero sí hay que tener cierta, en la pareja, igual, cierta lealtad en lo que se está haciendo, lealtad en lo que se está tratando y en cómo se van a resolver las cosas de futuro. Y eso muchas veces hay que documentarlo, que no pasa nada. Claro. Una abogada de familia como tú sabe perfectamente cómo pueden documentar o hacer unos documentos para el caso de que, si por desgracia, pues dejáramos, como se decían los antiguos, dejáramos de entendernos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Que si yo trabajo, pues tal, si no trabajo, pues tendrías que pagarme. Si tú ganas más del triple el salario mínimo o tal, pues en este caso pagarías esto. Eso lo podéis hacer vosotras perfectamente porque es vuestro trabajo. Y eso queda claro y tal. Y a nosotros nos llegan los jueces el día de mañana y decimos, pues mire usted, esto es lo que habían convenido y está en estas circunstancias, pues a cumplirlo. Pero cuando eso no existe, pues es muy difícil luego encajar las piezas. Complicado. Correcto. Y para aquellas personas que estén inmersos en un divorcio, en una separación, ¿qué consejo le darías para proteger a sus hijos del conflicto? Bueno, primero no implicarlos ni manipularlos. Yo creo que lo más importante es no manipular a los chiquillos, porque los chiquillos y las chiquillas menores de edad no dejan de ser niños. O sea, no son adultos pequeñitos, que a veces piensan que son adultos bajitos, ¿no? No, son niños y niñas. Y el proceso de evolución de la especie humana, del ser humano, pues tiene unas fases psicológicas muy determinadas. Por ejemplo, hay niños que yo les he entrevistado, he explorado, he hablado con ellos, con niñas, que, por ejemplo, con 6 o 7 años se culpabilizan de la ruptura de los padres. O sea, si los padres se están divorciando, dicen, es que esto ha sido culpa mía porque me he portado mal. Porque resulta que yo no obedecía a mi madre ni obedecía a mi padre y por tanto
soy el culpable de que ellos ahora no se quieran. Terrible, porque arrastran esa culpabilidad de los críos en esa fase de sus 6 a 8 años más o menos, tienden a culpabilizarse de todo. Y a lo mejor son capaces de cualquier barbaridad los críos, del sufrimiento que les acarrea, ¿no? Me tapo las orejitas porque no quiero oír lo que hablan ni lo que dicen y demás, ¿no? Luego ya cuando van creciendo, pues también es terrorífico el desautorizar al padre o a la madre, el ridiculizarlo y en muchas ocasiones, pues por ejemplo, tratar de que desaparezca la figura paterna o materna, que eso psicológicamente también es otro drama. Es decir, muchas veces la madre con la nueva pareja pretende que se difumine el padre, incluso la figura del padre, y que llamen papá a la nueva pareja y a su padre biológico le llamen Mariano. Entonces, ese tipo de manipulaciones es terrorífica porque los niños se dan cuenta, ¿eh? Los niños, hasta ya de bebés, se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Yo recomendaría una película que se titula En buenas manos, una película francesa, y es sobre un proceso de adopción de un bebé recién nacido. O sea, el tema, pero es francesa y el mecanismo, el protocolo que se utiliza es muy parecido al que hacemos nosotros también aquí en España cuando se trata de adopciones de este tipo, ¿no? Una chica joven que se queda embarazada y no quiere al niño y dice en el hospital que quiere entregarlo a la adopción, etc. Bueno, entonces viene todo el proceso. Pero hay cuestiones muy sutiles que yo recomendaría que vieran en esa película, de cómo un bebé puede responder ante ciertas situaciones que le rodean, de falta de afecto, de falta de cariño, fíjate, un bebé. No digamos ya de niños y niñas que van creciendo. Entonces, los críos en esto son esponjitas terribles y les genera esas manipulaciones. A mí me decía un día una madre, pues mi hijo pensaba que usted, juez, cuando le dije que tenía que venir a hablar con usted, dice, yo pensé que estaba en un castillo con una espada, ¿no? Estaba en un castillo con una espada, porque es la imagen que ellos tienen cuando le dicen, uy, fíjate, vas a ir al juez y el juez va a decidir. Claro, aquí os quitáis la toga, ¿no? Claro, sí, totalmente, hay un protocolo para. Pero claro, cuando a los niños se les dice, o se les pretende decir, no, ten cuidado con lo que le digas porque si no mamá va a sufrir, o papá le van a echar de la casa, o papá va a ir a la cárcel, cosas así. Eso es terrible porque, ya digo, los críos después, y en un momento determinado. Yo siempre digo que he observado a veces, antes se dice, ¿no?, que el amor de los padres y las madres hacia los hijos, desde luego, pero yo he observado esa lealtad y cariño de los críos y de las niñas hacia arriba, es tremenda. Es algo que emociona. Amor incondicional. Incondicional, es que emociona ver cómo incluso pues, cosas obvias y están diciendo, no, mi padre no es así, ¿no? Pues están defendiendo. Entonces, claro, cuando se les ha manipulado de alguna manera y tal, en el momento que ellos son conscientes de que tienen que mentir, eso les puede provocar lo que se dice el conflicto de lealtades. El conflicto de lealtades les hace polvo. Y en muchas ocasiones les hunde en el momento, que es cuando se rompen y se echan a llorar, porque es cuando se están dando cuenta de que efectivamente van a decir algo dañoso para su padre o para su madre. Y eso hay que tener un cuidado enorme, porque los jueces de familia que vemos miles de asuntos, también con la colaboración de los equipos psicológicos que tenemos y demás, estas cosas las percibimos enseguida y nos damos cuenta. Fíjate que hace años un chiquillo, pues imagínate, 11 añitos, etcétera, después de la entrevista, y estuvimos allí, o la exploración, se me llama igual, bueno, hablábamos allí distendido, además yo como ya tengo el pelo blanco, pues fidelizaban mucho conmigo, ¿no? Pues como tienes el pelo blanco, se conoce que debo ser como el Yayo, ¿no? Entonces, el Yayo. Y cuando ya pues se marchaba aquel chavalote que era estupendo, fantástico y tal, y cuando ya estaba en la puerta va y me dice, Luis, digo, ¿qué te pasé? Dice, ¿me das tu teléfono, el número de tu teléfono móvil? Digo, bueno, ¿cómo yo te voy a dar mi teléfono móvil? ¿Para qué te voy a dar yo mi teléfono? Y tal, digo, ¿para qué quieres tú mi teléfono? Dice, sí, anda, dámelo, por favor. Digo, pero bueno, es que yo soy el juez, no te puedo dar mi teléfono, ¿para qué lo quieres? Y dice, para llamarte si te necesito. Fíjate. Madre mía, se me han puesto los pelos de punta. Eso lo dice todo, ¿eh? Es decir, en media hora
que habíamos estado hablando 3/4 de hora, él tenía más confianza en mí y se sentía más protegido que por su padre y su madre. Es una paro. Es decir, si necesito tu teléfono porque si te necesito quiero llamarte porque no sé lo que me espera. Por esto, yo creo que esta profesión es adictiva, la del derecho de familia, Claro. porque yo siempre digo, aquí tenemos unos niños indefensos que necesitan de protección, me da igual por todos los operadores jurídicos, y ese es el motor que a mí por lo menos, y supongo que lo compartirás conmigo, que nos hace levantar, a pesar de la dureza, a veces la crueldad de vivir en el desamor 12 horas al día, te da esa fuerza, ese impulso de esos niños nos necesitan a nosotros, que estamos abstraídos del problema, del conflicto familiar, para protegerlos y ayudarles, porque es que es muy fuerte que un menor diga, eso es algo necesito tu teléfono, o sea, vamos, es que te necesito en mi vida por si hay un problema. Te necesito en mi vida, o sea, una persona que ha conocido, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, los críos, las niñas, la figura del juez es algo para ellos simbólica, sobre todo porque están muy, normalmente en el momento de la ruptura es alguien que de repente aparece en su vida. Porque bueno, en matrimonios que no, o familias que no están en proceso de ruptura y tal, pues está el pediatra, el médico, la enfermera que me pincha, que tal, cual. Pero de repente hay ahí una situación de conflicto familiar y aparece alguien que, ¡bum!, el juez. El juez. Además, yo creo que todos los hijos de padres divorciados conocen la figura del juez. El juez, lo han oído. ¿No? Alguna vez en su vida constantemente alguien que de repente está en su casa, ¿no? Y el juez. Y el papá dice, ¡guau! Al juez voy a ir porque se va a enterar tu madre. Se lo voy a chivar al juez que venís aquí a casa con las zapatillas rotas y yo os pago alimentos para que... Bueno, esto es... Eso es verdad. Día a día. Entonces, día a día. Se va a enterar el juez. Claro, nosotros dicen, pues este tío quién será, claro, que ¿cuánto manda? La madre, va, tu padre se ha retrasado en los alimentos de este mes, no paga la pensión. Como se entere el juez, lo mete en la cárcel, porque esto es una... Y el niño dice que van a meter en la cárcel a mi padre. ¿Y quién? El juez. El juez se va a enterar. Entonces, claro, ellos, esa figura, pues claro, es una cosa que, claro, cuando luego llegan allí y ya te ven y normalmente pues hablas con ellos de otra forma, tal, pues entonces empiezan a decir, oye, ¿puedo yo decirte realmente lo que pienso? Claro, y ahí es cuando ya... Y los niños se suelen, por tu experiencia, se suelen abrir. Sí, en esto yo soy un gran defensor de la exploración de los menores y las menores, bien hecha, con los protocolos internacionales. Primero porque es un derecho, o sea, no es una prueba, como tú sabes, es un derecho del menor y de las menores. La Ley Orgánica de Protección de los Menores, todos los pactos internacionales dicen que los niños, las niñas tienen derecho a ser oídos en todo aquello que les pueda afectar. En temas administrativos, en mediación, en temas judiciales. Es un derecho, además un derecho fundamental, lo ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos, es un derecho fundamental. El niño dice, quiero hablar con el juez, es que hay que respetárselo, que hay que proveer a que el niño... yo quiero escribir una carta al juez porque ya no soporto... No soporto a mis padres. Y quiero hablar con el juez. Eso hay que respetárselo. Por tanto, ese derecho de los niños es fundamental. Yo soy un gran defensor de esta entrevista, porque a veces se dice, hombre, en media hora, una hora, el juez, ¿qué va a sacar en consecuencias? Bueno, mucho, porque son dos cosas distintas. El dictamen pericial, que es el de los psicólogos, como tú sabes, los psicólogos, el equipo psicosocial, hacen una... Y entonces en los dictámenes, ahí ponen ellos todo lo que los niños dicen, cómo interactúan con el padre, cómo interactúan con la madre, y eso se les entrega a los abogados porque es prueba. Y ahí viene pues todo. Pero la exploración no es una prueba, es una diligencia de conocimiento del juez personal, en aplicación de un derecho del niño y de la niña a que el juez le escuche. Entonces, ahí en esos momentos a nosotros se nos transmiten informaciones que no se han dicho incluso ni en los equipos psicosociales. Y han pasado niños y niñas a veces por psicólogos, incluso algunos en tratamiento varios años, en tratamiento psicológico. ¿Qué le pasa? Porque tiene estas angustias, porque tiene tal. Y a nosotros en media hora, una hora, en un momento determinado, nos han dicho la raíz del problema. Porque ellos, o las niñas, son conscientes muchas veces de esa percepción que tienen
de que el juez es quien decide, ¿no? A mí casi casi voy a decir casi el 100% de los casos, lo primero que cuando llegan allí y tal y hablas con ellos, bueno, sabéis que yo soy el juez de familia, estáis aquí y tal, igual, y vamos a ver un poco la situación, pues sabéis, o sea, con papá y con mamá y tal. Entonces, casi siempre te dicen, yo lo que quiero es que no se separen mis padres. Eso es habitual, casi. Yo no, ¿por qué me hacen a mí esto? Claro, lo ven en primera persona, claro, no son tontos, ellos algo está pasando que les afecta, ya su habitación ya no va a ser la misma, ya van a tener que compartir, moverse, tal. Bueno, te dice, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Y bueno, yo no quiero que se separen. Bueno, entonces le dices, mira, es que esto son cosas de mayores y estas cosas, pero no os preocupéis o no te preocupes, porque me acuerdo que un chavalete también y me dice en un momento determinado, pues ya lo he entendido, ya lo he entendido. Dice, de todas formas, dice, tú eres el juez, ¿no? Y dice, y eres el que manda. Pero, pues, parece ser que sí. El que manda. Dice, entonces si eres el juez y eres el que manda, oblígales a que sigan juntos. Claro, eso se llama el pensamiento lateral. Es esa forma de pensamiento que de los niños, de las niñas, cuando somos pequeños. Hay que darle los gallifantes, ¿no? Como aquel programa de televisión, cuatro gallifantes para niños. Cuando somos pequeños, el pensamiento lateral hace que hablamos sin inhibición, hablamos sin cortapisas, ¿no? Los niños actúan y actúan. Entonces me dice, pues si eres el juez, eres el que manda, pero la solución es, tú les obligas a que sigan juntos y hemos terminado el problema. Entonces, claro, yo le dije, mira, pero eso no puede ser. Porque aquí, claro, hay unas leyes, estos libros gordotes que dicen que cuando, pues claro, si no pueden estar juntos, pues que no pueden vivir juntos porque hay problemas y entonces nosotros los jueces arreglamos esa situación escuchando a ver tú qué quieres, qué no quieres, pero claro, yo soy el quien decido y entonces, bueno, se lo explico y entonces va y dice, ya lo he entendido, ya lo he entendido. Dice, bueno, pues vale. Dice, inténtalo 15 días. O sea, él se agarraba a un clavo ardiendo, ¿no? Dice, si no puedes obligarles a que sigan juntos, intenta que estén juntos 15 días. Dice, a lo mejor se dan besos y se arregla. Tú fíjate. Entonces, claro, y muchas veces, luego ya entramos por ahí, y entonces muchas veces pues, nos desvelan informaciones, a veces que no han desvelado en otras instancias, en otras situaciones, absolutamente a veces dramáticas y que tenemos que tener en cuenta, y a veces hemos tenido que tomar decisiones porque ha aflorado el comentario en ese mismo instante. Y esto por favor, que esto que no se sepa, que no, que tal, pero pues esto es reservado entre nosotros y tal, y de repente han puesto el dedo en la llaga. Madre mía. Y eso, claro, cuando el juez sí suele suceder, ¿eh? Cuando se hace bien la exploración, ¿eh? Se hace con sensibilidad, se hace con respeto, porque tampoco son tontos, los niños y las niñas tampoco se les puede tratar como ¡ay, rico! Mira. No, vamos a ver, el niño y la niña te mira así diciendo esta comedia, no, ellos están en su situación, en su posición como niños y hay que saber un poco manejar esa situación que es difícil o cuando de repente se echan a llorar amargamente y entonces, bueno. Yo fíjate, Elena, yo creo que lo sabes, pero durante mucho tiempo en casos conflictivos o que yo preveía conflictivos, etcétera, utilizaba una herramienta utilísima y que todavía se puede utilizar y se sigue. Y eran unos perros labradores especialmente adestrados para estar con niños. Yo en muchas exploraciones utilizaba los perros adiestrados que tenemos en la Comunidad de Madrid. Tiene un concierto con el Consejo del Poder Judicial y con una organización americana, ¿no?, que tienen perros especializados en niños. Entonces, en algunas cuestiones, por ejemplo, pues cuando eran niños pues, con autismo, con Asperger, bueno, autismo de distinto grado, con necesidades especiales o que yo preveía que tenían manipulación o alguna cosa sensible en estos temas, bueno, pues entonces, eso sí, con consentimiento informado de los padres, sepan ustedes que la exploración se va a hacer en presencia de un perro especializado y tal, ¿no? Bueno, eso es una maravilla, ¿eh? O sea, ver a los críos cómo interactúan. Los perros van con una psicóloga, con una entrenadora, o sea que es un tema muy estudiado. Se les entrega al crío pues, para que se haga cargo de él durante la entrevista. Se sientan aquí en un sofá, el perro y el niño, y tienes que verlos agarrados los dos, le retuercen las orejas, le meten el dedo en el ojo y el perro allí aguantando. Y además que muchos de ellos interactuaban conmigo. Cuando el niño se ponía nervioso o la niña nerviosita, era normal, los niños nerviosos con las niñas, ¿eh? El perro me miraba así como diciendo, este se está poniendo... Bueno,
Eso era para vivirlo. Pues, y entonces, en esos momentos, fíjate, muchos de estos chicos que estaban manipulados, etcétera, ya se les olvidaba todo, se les olvidaban las manipulaciones con el perro, y entonces contestaban con espontaneidad, con espontaneidad. Yo uno de los casos más bonitos que recuerdo fue precisamente de un tema de autismo muy profundo, y había que escuchar porque había que tomar medidas de apoyo, porque además ya era mayor, y entonces pues había que adoptar medidas de apoyo, porque coincidió en ese momento el tema de familia. Yo tenía con el perro los psicólogos que vinieron, ahí estuvimos, tal, y cuando ya salimos, hora y media o así, me dicen el padre y la madre, dice, ¿qué han hecho ustedes hora y media ahí con el hijo, con el niño? Porque a ver, pues ahí nos ha estado contando cosas que yo ya... Dice, ¿cómo que les ha contado? Dice, si es que es prácticamente imposible que se comunique. Bueno, había que verle cómo se comunicó cuando estuvo. Yo además luego se lo dije, digo, pónganselo de manifiesto al médico que le trata, etcétera, que con el perro el niño ha estado hablando, vamos, de su forma, con su tal, pero se ha comunicado perfectamente, y con la psicóloga nuestra y tal, eso es algo, y entonces lloraban como magdalenas el padre y la madre, no se lo podían ni creer, ni creer. Y fue impresionante como, creo, con el perro aquel especializado, pues son los perros expertos, además que van con su uniforme de la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Y entonces, pues es muy bonito. Entonces, por eso digo, estas exploraciones nos aportan, a veces no aportan mucho, pero muchas veces sí aportan información muy relevante que hay que tener en cuenta, que para el juez puede ser importante. Luis Aurelio, bueno, me ha parecido súper emocionante y sobre todo me transmites mucho el amor, ¿no?, de esta profesión, del derecho de familia, y de siempre pensando en el interés, que siempre hablamos, ¿no?, el interés superior de los menores, de los niños, de los vulnerables, de los que no se pueden defender. Me parece apasionante cómo me has transmitido esa emoción, y supongo que a toda la audiencia, creo que hemos aprendido ¿no?, contigo, con tus aportaciones, un poquito más sobre, ¿no?, a lo que nos vamos a enfrentar en un procedimiento de divorcio. Y para concluir, y ya con esto termino, para ti, ¿cuál sería el divorcio 10 de matrícula de honor de unos padres que digas, ostras, qué bien lo están gestionando este divorcio, qué bien lo llevan? Pues mira, te lo voy a decir porque además reciente, porque yo no lo había visto hace muchos años, tantos años, pero últimamente sí lo he visto, lo vi en tres ocasiones, ya verás, en tres ocasiones. Y fueron las siguientes. Una, el divorcio de mutuo acuerdo. Normalmente, ya digo, los buenos divorcios son aquellos que son de mutuo acuerdo, con la asesoría y defensa de sus abogados o abogadas de familia, mediación si se ha utilizado, o las técnicas de negociación, que luego termina en un mutuo acuerdo, y un convenio regulador espléndido donde se regulan. Eso es siempre mejor que la mejor de mis sentencias. Por muy buena sentencia que quiera poner un juez, y por mucho que se piense o se suponga que sabemos pues lo que dicen unos papeles, y el papel lo aguanta todo. O sea, la vida no está en un código civil, la vida no está metida en un código, la vida está en otras cosas. Entonces, si el padre y las madres son capaces, o una pareja, aunque no tengan hijos, y lo mismo, también son capaces de divorciarse de esa forma, pactada, con un acuerdo y de manera sensata, y luego prever también las consecuencias futuras de lo que va a pasar, también con cláusulas de mediación, en caso de que cambien las circunstancias, pues también iremos a mediación, porque por a lo mejor luego le despiden a él, o que van cambiando las circunstancias. Todo eso es modélico. Y como te decía, en dos ocasiones vi lo siguiente, ¿no? Que a la hora de ratificar, yo les pregunto siempre si ratifican el convenio regulador, si lo han hecho sin violencia, sin intimidación, esas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y por tanto lo hacen libre y voluntariamente, sí, tal. Bueno, pues quieren decir algo sobre este régimen que han pactado, etc. Y recuerdo que una señora se levantó y dice, porque yo siempre, cuando hay alguna cosa de estas, claro, hablamos en privado por si hay algún reparo, y no puedo firmar porque me han amenazado, cosas así, que a veces sucede. Y te digo, ¿qué quiere usted decirme? Dice, bueno, que quiero que conste expresamente, señor juez, mi gratitud a mi exmarido ya, que se va a divorciar, por lo que ha facilitado que hayamos llegado a una solución pactada del divorcio. Fíjate, dos mujeres, eso yo no lo había visto ya nunca, hace muchos años, que daban las gracias al exmarido porque había facilitado el proceso, ¿no?
yo eso me quedé sobrecogido porque dije, oye, vaya legal. Porque en otras ocasiones sí he visto a ellos a veces que han dicho eso, no, bueno, pues ya nos divorciamos, pero yo, ¿qué quiere? ¿Qué le voy a hacer? Ha sido ya la que ha querido, cosas así, ¿no? Bueno, entrañables. No, pero en esto de dar las gracias ya. Y otro caso en el que les dije que, bueno, pues les dije, bueno, pues pongo en valor lo que han hecho ustedes, como han regulado aquí la situación y tal, y a usted, señor, bueno, pues demuestra que es un buen padre porque aquí ha cedido una serie de cosas y tal y cual. Y luego ya se marcharon y luego, al poco rato viene el abogado y dice, no sabe usted, dice, mi cliente, dice, no paraba de llorar en el pasillo cuando salió porque le había dicho usted que demostraba que era un buen padre al haber aceptado una serie de cláusulas. Le dice, delante no se atrevió, pero fuera no pudo parar de llorar, porque dijo, es que me ha dicho el juez que he sido un buen padre a la hora de convenir esto. Y ella, pues claro, tan contenta. Jolín, eso es un buen divorcio, ¿no? Creo Sí, yo, ¿no? sí, totalmente. No todos tienen que ser siempre estar peleando durante 30 años. Exacto. Ahí y los jueces todos metidos en tu vida todos los días. Todos ahí. los días. Sabes que abre la ventana, otro juez, y ahora el de la audiencia, y ahora el Supremo, venga jueces, venga jueces. Yo, si abro la puerta y me entran los jueces por la ventana. Que no, hombre, que no. Qué importante hacer el cierre pues desde el amor o desde el respeto y cariño, ¿no? Claro, final y es entonces, eso. pues al fin y al cabo eso es. Vale. Bueno, Luis Abrilo, muchísimas gracias Pues a por ti, esta Elena, súper por charla este rato. y por venir, insisto, desde tan lejos, desde Yo Madrid. encantado. Y, me lo he podido permitir. Y desearte, pues eso, que ahora pues toca, ¿no? Una nueva etapa, ¿no? Totalmente. Una etapa nueva en la vida. Da mucha pena porque a los que somos jueces vocacionales, pues claro, el tiempo es inflexible, ¿no? Pero hombre, yo espero que toda la experiencia, todas estas cosas haya servido para algo, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, y este vídeo pues ayudará a muchas personas seguramente a hacer el divorcio o gestionarlo de la mejor manera posible. Pues, y aquellos que hayan sufrido mis sentencias, pues que lo he hecho con la mejor intención. Exacto, sí, claro, sí, porque a veces no, claro, porque no reparte para todos, siempre alguno dirá, este es el que... No, este es el que me hundió. Que siempre digo, no le quité a usted el piso, se lo dejé a sus hijos, que es distinto, la cosa cambia. Correcto, muchísimas gracias, Luis. Oye, Elena, un placer, encantado. Igualmente.